Continúe, ingeniero. Bueno, mil disculpas nuevamente para todos. Con el permiso de ustedes, ya comenzamos nuestra grabación. Ya los compañeros Camila, Carlos Garzón, Carlos García, David Chaparro, Jefferson, Julián, Laura, y continuamos con Manuel en la lectura de las palabritas de consulta que teníamos. Entonces, Manuel, ya hiciste, me regalas tu lectura nuevamente, porfa, qué pena. Periodo. Sí, señor. Es el tiempo en el que se volverá a repetir la forma de onda a partir de un punto de referencia de la señal senoidal. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Nicole, ¿ya hiciste lectura? No recuerdo. O si no, pues me continúas con la No, señor. Puerta con puerta son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de forma booleana. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias. Correcto. No recuerdo bien si alcanzamos a ver un par de ejemplos en la electrónica 1 de cuando teníamos dos entradas y una salida en función de transistores. Pero sí. No, señor. Entonces aquí cuando veamos transistores saturados y en corte, veremos los ejemplos de cómo los BJTs son los elementos que conforman internamente los circuitos digitales. Gracias, Nicole. Norbey, ¿me ayudas con la siguiente, porfa? Sí, ingeniero. Reloj es una señal binaria usada para coordinar las acciones de varios circuitos. Esta señal pues, se puede repetir con una frecuencia predefinida o también ser aperiódica. Vale. ¿Ustedes han oído cuando hablan en los computadores que tienen un procesador de 2000 gigahercios? 2.1 gigahercios que es ahora. Y que internamente tiene una tarjeta de, no sé, 700 megahercios y cosas así. No sé si cuando hablan de sus computadores, se han dado cuenta de eso. Internamente, el computador lleva, digamos que un reloj que le marca el paso a todo el procesamiento. La mayoría de circuitos, y eso se ve más que todo en telecomunicaciones o en comunicaciones, porque, por ejemplo, la comunicación entre periféricos de un computador lo usa y lo tiene, que tiene que estar todo sincronizado. ¿Por qué? Porque imagínense que lleva todo como si fuera una autopista de información. No más si ves en el internet. A pesar de que, supongamos, yo tengo 5 megas, ¿sí? de ancho de banda o 20 mbps. Carlos tiene 10, Nicole tiene 15, Manuel tiene 25, así, cada uno tiene
un ancho de banda diferente, ¿cierto? Pero todos van a entrar a la misma autopista de información. Entonces, por más que uno tenga una velocidad diferente a los de los demás, lo que va a marcar esa velocidad dentro de la autopista es un reloj diferente al que tiene mi operador, diferente al que tiene mi computadora, al que tiene mi módem. Es básicamente eso. ¿Por qué? Imagínense que cada entrada a la autopista de la información tiene un semáforo. Y todos tienen que trabajar con la velocidad que le marca ese semáforo. Entonces, digamos que esos relojes digitales funcionan de la misma forma. Si tengo un circuito y es síncrono o asíncrono, debe haber algo que le marque el paso, bien sea una entrada mía o un reloj interno, independiente de las entradas. Siempre dar ese reloj lo que va a hacer eso, va a ser marcar el paso del procesamiento o del circuito o de cómo va a funcionar o de cada cuánto va a leer las entradas y va a cambiar de estados, porque es otra situación, ¿sí? Si, digamos que si todo pasara sin alguien que le marcara el compás o el paso a la información, habría un desorden, ¿sí? Por ejemplo, si yo presiono la letra en mi teclado y no hay algo que le diga responda en tanto tiempo o envíela a tal sitio o colóquela en tal parte de la respuesta, pues no sé, yo presiono la letra A y me aparecería por allá en una esquina de la pantalla una A y pues, no, yo creo que aparece donde está el cursor. Y me toca presionarla hasta acá, aparezca donde está el cursor muchas veces. Ya apareció donde está el cursor, ahora sí. Entonces, ese tipo de relojes se usa para eso, para marcar el paso y colocarle un orden, una coherencia a los procesos. Y ese reloj tiene que estar, ser coherente con la velocidad de respuesta y capacidad de respuesta que tienen los dispositivos. No puede ser, digamos, superior o poner a trabajar más rápido a los elementos, más rápido de lo que ellos mismos pueden. Nunca van a responder a una frecuencia de operación mayor a la que ya traen prediseñada. O como les digo, el reloj es externo, ¿sí? Es un circuito o una señal externa al dispositivo, pero tiene que estar acorde al dispositivo, no puede tener una frecuencia mayor a la que el dispositivo puede responder. Vale, muy bien. Digamos en Norway Walter. ¿Me ayudas con la siguiente, porfa? Que sería entrada. Sí, ingeniero, ya un segundo. Entrada, ¿sí? Sí, señor, por favor. Pues simplemente encontré que es la señal o línea que entra en un circuito. Supongo que puede ser 0 o 1 en Correcto. este caso. Eso es lo que me faltaba. Sí, señor. Sí. Recuerden que hablando de digitales, nosotros vamos a tener 0, 1. El 0 lo vamos a encontrar de varios sinónimos, que puede ser nivel bajo, low, apagado, off. Eso quiere decir que está en 0 la entrada. ¿Listo? Y análogo a eso, vamos a encontrar el 1, que el 1 lo vamos a encontrar también con sinónimos que podemos esperar, como son encendido, on, nivel alto, nivel high o high, no sé, ¿listo? Si hablamos de digitales, hablamos de entradas binarias o entrada digital. Y para terminar, entonces, ¿quién nos ayuda de los que acaban de ingresar, quién nos ayuda con salida? Faltaría salida. Ingeniero, yo encontré, son señales que han sido procesadas y que se envían a un dispositivo específico para poder ser interpretadas por un usuario. Correcto.
eso tienen como la entrada y la salida. La entrada puede venir de un periférico a un dispositivo que me la da como respuesta a algún evento, o puede ser del usuario también, que la varía. E igualmente la salida. La salida puede ir al usuario en algún periférico, o puede ser entrada de otro proceso. Ok. Entonces, yo creo que cuando ya miramos nuestra tarea que consulta que había, y pues me agrada que sí se cumplió como lo esperado. Quería sí que sean así cortas, breves, sí, que la idea es que ustedes como que se activen en el tema, eh, para que cuando lo revisemos, cuando lleguemos a esos temas no quedemos tan tan atrás. ¿Listo? Bueno, voy a compartir pantalla. Esperen un segundo. Esta es la pantalla de PowerPoint completa, sí. Acá quedamos, ¿cierto? Sistemas digitales, electrónica digital, conceptos introductorios. Vimos la tablita donde comparábamos los conceptos de cada uno de las señales. Ay, perdón. No, tengo que prender el micrófono. ¿Sí me están oyendo? Sí, señor. ¿Sí están viendo la pantalla completa de PowerPoint? No, ingeniero, se ve negro. Ahí, Ahora sí, ingeniero, ya se ve. listo. Quedamos en esa tablita, ¿cierto? Es el último que vimos. Sí, señor. Sí, señor. Por favor, recuerden, si van a tomar apuntes o si quieren tomar, que me tengan alguna parte para, no sé, apuntes, pantallazos, lo que necesiten, me avisan, por favor. ¿Listo? Entonces, en esta tablita lo que hicimos fue hacer el paralelo entre los conceptos y las características que cumple de esos conceptos, tanto la señal digital como la señal analógica. ¿Listo? Fue para esa tablita que hicimos eso. Entonces hablábamos de los conceptos que están a la izquierda. Les decíamos que los valores que adopta la señal, la información que lleva la señal, la precisión de la señal, el ruido, cómo se comporta la señal con el ruido, la conversión de esa señal, disminuir la atenuación de esa señal, parámetros que tiene esa señal y características de esa señal, ¿sí? Entonces, para la analógica, dijimos que los valores que adopta pueden ser infinitos por ser una señal continua. La información, la señal analógica la lleva en su forma o en su magnitud. La precisión de la analógica pues es muy precisa, porque en cualquier instante de tiempo tengo información, es la que tiene en ese instante el valor exacto. El ruido es poco inmune al ruido. La conversión que yo puedo hacer de una señal analógica es a señal digital, y la forma de disminuir la atenuación de la analógica es amplificándola. Como parámetros de esta amplificación yo tengo una ganancia, y la característica es que amplifico tanto la señal, o sea, la información que yo me estoy midiendo, como el ruido que lleva la señal. ¿Listo? Yo no puedo elegir si amplificar solamente la información y el ruido no, ya que hacer otro procesamiento aparte. La digital tiene valores finitos, es una señal discreta, la información siempre va codificada,
la precisión es tan precisa como yo lo desee, o sea, debo implementar más hardware o más procesamiento para aumentar la precisión. El ruido ya vimos que es muy inmune al ruido. La conversión, yo convierto una señal digital a analógica. La forma de disminuir la atenuación es repitiéndola. O sea, creo que es un repetidor, no un amplificador. Los parámetros, tienes un umbral de detección. Le dice que eso depende de la cantidad de energía que lleve la señal. La característica es que se reconstruye la señal y se elimina el ruido. Y les hacíamos un ejemplo la sesión pasada. ¿Listo? Después terminaríamos lo que son la parte de conceptos introductorios. Bueno, vamos a hablar de lo que son los sistemas numéricos y códigos, empezando por el decimal. Entonces, recordemos que cuando hablamos de un número, nosotros tenemos que tiene varias cifras, ¿listo? Entonces, comenzando de la derecha, vamos a decir que ellos tienen cada una de las posiciones que tenemos en las cifras de los números, tienen un valor posicional, y eso les da un peso, ¿listo? Entonces, para nuestro ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos el número 23, ¿listo? Entonces acá tenemos el número 23. Entonces vamos a decir que el peso de él es 1. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que acá tengo 10 a la 0. ¿Cuánto es 10 a la 0? 1. Y en el siguiente tengo un peso de 10. Ese peso yo lo obtengo del valor posicional 1. O sea, acá tengo el 0. 10 a la 0. Acá tengo el 1, que sería 10 a la 1. 10 a la 1. De 10 a la 1 es 10. ¿Listo? Entonces miren, acá tengo que el valor que tengo dentro de esa cifra lo obtengo multiplicando la cifra en 3 por 1. ¿De dónde sale ese 1? De 10 a la 0. ¿Listo? Y eso me va a dar 3. Más el 2, lo obtengo multiplicando 2 por 10. 10 a 10, o ese 10 de acá, este 10 de acá, lo obtengo de multiplicar 10 a la 1. ¿Listo? El 1 de acá, lo obtengo al multiplicar 10 a la 0. Y este 10, ¿de dónde lo saco yo? Porque estoy hablando de mi sistema decimal, que tengo 10 posiciones. ¿Listo? Tengo de 0 a 9, tengo 10 conteos. ¿Listo? Si tuviera otro número acá, por ejemplo, el 6, acá tuviera el 6, acá seguiría 10 a la 2. ¿Listo? Y 10 a la 2 sería 100. Y acá tendría 6 por 100. ¿Listo? Y acá tendría 6 por 100, 600. ¿Cierto? Entonces sumaría 600 más 20 más 23 y obtendría 623. ¿Listo? Entonces, este es nuestro sistema numérico decimal y funciona de esta manera. Entonces tengo un valor posicional, un peso para cada cifra, para cada posición. ¿Listo? Cada dígito tiene un peso que se obtiene dependiendo de su valor posicional. ¿Listo? Comenzando a la derecha hacia la izquierda va 0, 1, 2. Para el caso
del sistema numérico decimal. Entonces, ese 0, 1, 2 que empieza a contar en cada posición, ¿sí? en cada valor posicional, es la potencia a la que yo elevo, o el exponente de la potencia. En este caso son potencias de 10, de 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Sí es claro la parte de valor posicional y peso? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, ya teniendo claro eso, vamos a hablar de los números binarios. ¿Listo? Entonces, acá en la columna de la izquierda tengo el número decimal, y en las 4 columnas siguientes tengo la representación del número decimal, o el equivalente en número binario. ¿Listo? Entonces, mientras que en el decimal, yo hago conteos antes de incrementar en 1 el valor posicional. Tengo 10 conteos, ¿sí ven? Desde acá a acá tengo 10 conteos. ¿Por qué? Porque tengo 9 dígitos, 10 dígitos. Desde el 0 al 9 hay 10 conteos, ¿cierto? En el binario tengo únicamente 2, que son el 0 y el 1. Entonces, la forma en que yo hago conteos en binario es: cada 2 conteos incremento en 1 la posición. Entonces, miren, 0, 1. No puedo hacer más conteos. Incremento en 1. Entonces, la siguiente posición cambió a 1. Miren, acá. Entonces, vuelvo a hacer 0 y 1 con este 1 de acá. ¿Listo? Entonces, ahora incremento en 1 el siguiente. Y pasa este a 0, miren. Hago 0, 1, con la segunda columna en 0. Ahora, esa columna que estaba en 0 pasa a 1. Miren que este de acá, la tercera columna, sigue en 1, ¿sí? Y esta segunda columna pasó a 1. Y vuelvo a hacer 0 y 1. Y así sucesivamente, ¿ven? ¿Sí? Para mayor claridad, tengan en cuenta que al hacer conteos binarios, la primera columna, o sea, el valor posicional más pequeño, que lo vamos a llamar LSB, o bit menos significativo, al de acá, al de este lado, al de más a la derecha, LSB, o bit menos significativo, va a cambiar por un conteo 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Cada un conteo, ¿sí? Un conteo. La siguiente columna, o sea, el bit siguiente, este de acá, va a cambiar cada 2 conteos. Miren, se dan cuenta que se cambia cada 2. ¿Sí? Empezando en 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y el bit siguiente va a cambiar cada 4. ¿Sí? Acá está cada 1, cada 2, cada 4. Y este va a ser cada 8. ¿Listo? Y así armamos los conteos. Si hubiera otra columna acá, o sea, si mi conteo fuera hasta 31, ¿sí? Si aquí hubiera otra columna, pues el siguiente cambiaría cada 16. Es decir, que acá tendría 16 ceros, hasta acá 16 ceros. Todo eso sería ceros. La siguiente columna.
y 16 unos aquí abajo. ¿Sí? De la siguiente columna cambiaría cada 16. Y así sucesivamente 32. Y den en cuenta que estos son potencias de 2. Estamos hablando de binarios. Entonces acá tengo el 2 a la 0. ¿Cuánto me da 2 a la 0? ¿Cuánto da 2 a la 0? 1. 1. Entonces a este conteo cambia cada cuánto? Cada 1. 2 a la 1. 2 a la 0 me da 1. Acá tengo 2 a la 1. Es lo mismo que les explicaba con el sistema decimal. En el sistema decimal teníamos 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2. Acá es binario, base 2. Ven que nosotros escribimos, por ejemplo, 10 en base decimal. Cuando es decimal no lo escribimos, o podemos omitirlo. Base 10 es igual a ¿cuánto? 1. Mírenlo, acá está. Acá está el 10 decimal y acá está su representación o equivalencia en binario, o sea, en base 2. 1, 0, 1, 0, en base 2. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos acá en 2 a la 1, es 2. 2 a la 2 es 4. Y así sucesivamente. Ahí pasamos 2 a la 3, que es 8, 2 a la 4, 16. ¿Listo? Por favor, si hay preguntas hasta acá. ¿Tomaron nota de la tablita? Un momento, profe. Bueno, acá donde dice número máximo decimal. Entonces, dependiendo del número de bits, ten en cuenta que cada una de esas columnas representa cada número binario tiene un número de bits, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que tengo acá arriba, que dice 10 en base 10 igual a 1, 0, 1, 0 en base 2. Entonces, acá tengo 4 bits, ¿sí? Entonces, esta n, en la que yo hablo aquí en donde dice 2 gorrito n-1, quiere decir el número máximo decimal que yo puedo representar con n bits. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo de nuestra tabla, tengo 4 bits, ¿cierto? Entonces, el número máximo decimal que yo puedo representar con esos 4 bits es 2, lo escribo bien, que es que en PowerPoint no he visto cómo hacer el superíndice ni el subíndice. 2 a la n menos 1. Entonces, para este ejemplo sería 2 a la n, entonces sería 2 a la n menos 1, sería 2 a la n, n valdría 4, 2 a la 4 menos 1, entonces 2 a la 4 es 16, ¿cierto? Menos 1, pues sería 15.
Pues ahí me dice que el número decimal mayor o más grande, o el máximo número decimal que yo puedo representar 4 bits, es el 15. Y sí, efectivamente. Y el número máximo de conteos sería 2 a la n. Entonces 2 a la n sería, pues en este caso, 2 a la 4, en ese número de bits, en 4 bits, igual a 16. Entonces, si contamos cuántas veces yo cuento de aquí, desde 0 hasta 15, pues me va a dar 16. Entonces vamos a diferenciar entre conteo y número máximo al que yo puedo llegar. ¿Listo? ¿Puedo continuar o alguien está tomando apuntes? Ok. Bueno, entonces, para tener un ejemplo de cómo hacemos un conteo binario, ¿sí? Y cómo ese contador binario me sirve para alimentar un periférico, ¿no? Entonces, suponemos en este ejemplo que tenemos una banda transportadora que me trae pelotas. Y que cada vez que una pelota cae de la banda transportadora, un sensor me está mandando una señal eléctrica en forma de este pulso, ¿sí? Entonces, cada vez que mi sensor me envía una señal eléctrica con forma de pulso, mi contador aumenta en 1 la cifra. Entonces, observen esta tabla de acá. ¿Cuántos bits tiene acá? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces miren esta tabla de acá hasta acá. Hasta el 9, que es el ejemplo que estamos viendo acá. Miren que el contador está enviando la información en paralelo. Es decir, este de acá sería mi bit 1, ¿sí? O mi posición 0. Este de acá sería mi bit 2. Este de acá sería mi bit 3. Y este de acá sería mi bit 4. ¿Bien? Entonces empiezan 0, 0, 0, que es el equivalente al 0. Cuando no cae ninguna pelota. O cuando van a empezar a caer las pelotas a la caja, mejor dicho. Y a lo que él envía este de acá, este impulso de acá, que pasó una pelota y me envía el impulso, el sensor detectó el paso de la pelota y me envía el primer impulso. Entonces mi contador arroja este de acá, el 1. Entonces, ¿cómo vimos que era el 1? 0, 0, 0, 1. De acá, 0, 0, 0 y 1. Es el 1 decimal. Bien. Y así sucesivamente. Mando el segundo impulso. No, pero primero, antes de mandar ese impulso, miren que mi contador envió esa señal de 001 a mi decodificador. Y mi decodificador, que es un LEDcito 7 segmentos, una pantallita de esas que muestran numeritos, me mostré en pantalla este 1 de acá. Había arrancado con este 0, obviamente lo tenía en pantalla. Y a lo que envían el segundo pulsito, el segundo impulso de acá, entonces él me va a enviar el 0, 0, 0, 1, 0 al decodificador, que es el 2. Y el decodificador lo que hace es traducirme esa información, colocármela en una pantalla y me va a mostrar el 2 decimal. ¿Listo? Y así cada vez que me enviaron un impulso, entonces fue aumentando la cifra, 3, 4, y me va mostrando aquí en pantalla el 3, 4, el 5, el 6, ¿sí?
hasta el 9. Y supongamos que cuando llegó el 9, dijo, detenga, cierre, que quiten la caja, cambien la caja y vuelvan a empezar el proceso. Supongamos, ¿sí? Eso es más o menos lo que estamos haciendo con la parte digital. Como les decía, un sensor o un elemento puede ser mi entrada. Y ese pulso, acá dentro de este contador, hay un conjunto de elementos, circuitos integrados, y cada vez que hay un cambio en el pulso, ellos a las salidas me dan esto. Entonces tengo una entrada, 4 salidas, todas digitales, miren. Y el decodificador también coge lo que le viene, o sea, esas salidas del contador son las entradas del decodificador, vean. Y el decodificador también va a coger esas entradas que le está alimentando él y les va a procesar y va a convertirlas en estas 7 salidas. Acá hay 7 salidas, que llaman 7 segmentos, por eso cada uno tiene un segmento, una entrada alimenta a cada uno de ellos, y me las va a mostrar en forma visual, ¿cierto? En una pantallita. Este decodificador sabe qué elementos o qué segmentos de la pantallita tiene que encenderlos o activarlos con sus salidas, dependiendo de qué información le mande el contador. Pues ahí está en la toma de decisiones, el tipo de entradas, el tipo de tareas que podemos tener. Los circuitos integrados tienen funciones específicas que hacen esas tareas y deciden que en función de lo que los alimenta, qué respuesta van a dar. ¿Vale? Ok. Ahora vamos a ver el sistema numérico hexadecimal. ¿Listo? Ahí seguimos teniendo los conceptos de peso, valor posicional, representación o equivalencia. Ya vamos a hablar más de tu equivalencia porque son sistemas numéricos. Cuando hablemos de código vamos a ver lo que es representación de la información. Conteo y número máximo que puedo representar con él. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de hexadecimal hablamos de 16. ¿Listo? Entonces, tenemos 16 símbolos. Cuando teníamos el decimal teníamos 10 símbolos. ¿Sí? Acá tenemos 10 símbolos. Cuando hablamos de binario tenemos 2 símbolos que utilizamos, ¿sí? Y están asociados a la base. Acá tenemos base 10, ¿cierto? Base 10, base 2 y base 16. ¿Listo? Entonces, cuando yo acabo mi conteo con una cifra, con un dígito, 0, 1, 2, 3, 4, en el sistema decimal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Se me acabaron los símbolos con esa cifra. Incremento en 1, ¿cierto? El 1. Acá traía 0, ¿no? 0, 1, 0, 2, 0, bueno, o sea, traía el 0. Y vuelvo a comenzar. 1 con 0, 10, 1, 1, 11, 1, 2, así, ¿cierto? Hasta aquí, acá, ¿qué ocurre? Se me acaba en el 19, ¿cierto? En 19 se me acaba el primer dígito. Incremento en 1 el segundo dígito, que sería del 1 pasar al 2, en las decenas que llamamos nosotros, y vuelvo a comenzar con 20, ¿cierto? 20, 21, 20. Yo les decía que aquí en el binario pasa exactamente igual. 0, 1 en la primera posición. Se me acabaron. Incremento acá en 1, ¿cierto? Y vuelvo a comenzar 0, 1, se me acabaron. Incremento acá en 1, bueno, así sucesivamente. Acá en el hexadecimal va a pasar lo mismo, pero con 16 cifras, 16 símbolos, perdón. Entonces comienzo en 0, llego al 9, tengo A, B, C, D, E, F. Aquí, ¿qué ocurriría? Pues incremento en 1, porque acá traía el 0 a la izquierda, ¿no? Incremento en 1 y vuelvo a comenzar. 1, 0, 1, 2, 1, 3. ¿Hasta cuánto? Hasta 1F.
1F. ¿Y ahí qué hago? Incremento en 1. Volvería a comenzar. 2, 0. ¿Hasta cuánto? Hasta 2F. Vuelvo a comenzar. ¿Listo? Eso es lo que llamamos conteo. Va incrementando en una cifra cada vez que me acaban los símbolos los símbolos de esa posición. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar también de que para representar una cifra hexadecimal requiero 4 cifras o 4 bits binarios. ¿Listo? Entonces den en cuenta. Recuerden que tengo 2 a la n, que me dice que yo puedo representar con n, cuando n vale 4, puedo representar hasta 16 conteos, o 15, o hasta 15 en decimal, ¿cierto? Ese es el máximo, miren. Pues hasta acá puedo llegar. Este es mi 15 decimal, este es mi 15 binario, y este es mi 15 hexadecimal. Eso va a ser muy útil cuando hagamos conversión de hexadecimal binario, porque me facilita todo. ¿Sí? Bueno, con respecto a la tabla anterior, solamente faltaba la columna de hexadecimal, ¿no? El binario, el decimal binario ya lo tenía. Ahorita vamos a complementar con otro sistema, con el octal. ¿Listo? Si alguien necesita que lo espere, me avisa, por favor. Sí, ingeniero, un minuto ya. Señor. Un minuto y ya. Ok.
¿Listo? Sí, ingeniero. Ya. Entonces ahora seguimos con sistemas numéricos y códigos con el código octal. Entonces, nuevamente, decimal hablamos de 9, o sea, va de 0 hasta 9. Binario tenemos 0 y 1, y en octal tendremos solamente 8. 8 símbolos, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cuando hablamos del hexadecimal, decíamos que para representar una cifra hexadecimal o un dígito hexadecimal, utilizamos 4 bits binarios. Ahora vamos a decir que para representar un dígito octal, utilizaremos 3 bits binarios. ¿Listo? Entonces miren, acá empezamos en 0 y en 7 terminan nuestros símbolos. ¿Qué hacemos? Incrementamos en 1, miren, acá está, en 1, acá tenemos el 1, y comenzamos nuevamente, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ¿hasta cuánto? Hasta que se me acaba el símbolo en el 7, ¿verdad? Hasta 1, 7. Y hacemos lo mismo, incrementamos la siguiente cifra en 1, en un conteo, pasaríamos al 2, y empezamos nuevamente, 2, 0, 2, 1, 2, 2, ¿hasta cuándo iríamos? Hasta 2, 7. Y en 2, 7, ¿qué hacemos? Incrementamos en una cifra, en un conteo, la segunda cifra, ¿cierto? O sea, que haríamos 3, estos son 3, 3, 0, ¿hasta cuánto? Hasta 3, 7. Y en 3, 7 volvemos a incrementar en una hora cifra, la siguiente cifra. Sería 4, 4, 0. Y así sucesivamente. La utilizaríamos solamente esos 7 símbolos. ¿Hasta cuánto? Hasta 7, 7. En 7, 7, ¿qué haríamos? Incrementamos un conteo a la siguiente cifra, ¿cierto? ¿Cómo quedaría esa cifra? Después de 7, 7, ¿qué seguiría? 80, ¿no? 80. No, porque en el octal solo tengo del 0 al 7, no puedo usar más símbolos. No, 0, 0. Entendí que dijo 1, 0, 0. ¿Sí? Sí. Sí, correcto. 1, 0, 0. Es como cuando en el decimal llegamos al 99. Y acá iríamos hasta el 177. Pasaríamos al 200. Y la siguiente sea cuando lleguemos a 777 o a 777. Aquí tendríamos el 1, 0, 0, 0. Es hacer los conteos con los símbolos que tenemos en cada sistema. ¿Listo? En el octal tenemos 8 símbolos, del 0 al 7. En el hexadecimal tenemos 16 símbolos, del 0 a la F. En el decimal tenemos 10 símbolos, del 0 al 9, perdón. Y en el binario tenemos 2 símbolos,
0 y el 1. Los conteos los hacemos de la misma manera con los símbolos que tengamos en cada sistema. ¿Listo? Bien, según ahorita que le dé un tiempo para que tome nota, me avisa por favor. O continuamos. Ok. Entonces, miren lo que decíamos antes. Entonces, el número binario, el peso o valor aumenta de derecha a izquierda. Que son potencias positivas de 2. Y ya tenemos solamente números enteros. ¿Listo? Entonces tenemos 2 a la 0, 2 a la 1. El 2 es por la base, ¿cierto? Entonces base binaria es base 2. Y el 0, el 1, 2, 3, ya sabemos que nos lo da la posición. Entonces 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Y acá en la parte de abajo tenemos el equivalente. Entonces 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es igual a 4, 2 a la 3 es igual a 8. Así hasta 2 a la 8, que es igual a 256. Entonces, por ejemplo, si necesitamos hacer conversión, acá vamos a hablar de lo que es conversión, llamamos los sistemas numéricos, cómo funcionan, cómo tenemos los conteos y sus equivalentes. Ahora vamos a ver conversión de binario a decimal. Conversión de binario a decimal. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, ya tenemos los valores posicionales, números enteros positivos de cada bit, de cada posición binaria. ¿Listo? Ahora, decimos que tenemos el número binario 11011001. Y vamos a convertir ese número binario, ese número en base 2, a decimal. ¿Qué vamos a hacer? Como tenemos su equivalente por cada valor posicional, lo que hacemos es muy sencillo. Multiplicamos la cifra de cada bit por su valor posicional. ¿Listo? Es decir, este 1 lo vamos a multiplicar por su valor posicional, que sería este 1. Este 0 lo vamos a multiplicar por este 2, este 1, por este 4, este 1, por este 8, este 0 por 16, este 1 por 32 y este 1 por 64. Y sumamos los resultados de esas multiplicaciones y ese es el equivalente en decimal de ese número binario. Miremos. Vean lo que les decía. Tenemos el peso, que es lo que nos dan acá arriba, lo obtenemos con los valores posicionales. Tenemos el número binario y multiplicamos. Multiplicamos cada uno de ellos por su número. ¿Listo? Entonces, vean. 1 por 2 a la 0, 0 por 2 a la 1, ¿cuánto nos da? 1 por esto es este de acá. 2 a la 1 por 0, pues me da 0, no aparece. 1 por 2 a la 2 me da 2 a la 2. 1 por 2 a la 3 me da 2 a la 3. 0 por 2 a la 4 me da 0, no aparece. 1 por 2 a la 5 me da 2 a la 5 y 1 por 2 a la 6 me da 2 a la 6. Luego reemplazo los valores. 2 a la 0, 1. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 5, 32. Y 2 a la 6, 64. Sumo y esto me da 109. Entonces, este número binario es igual a 109 en base 10.
¿Listo? Por favor, me avisan para esperar. ¿Están tomando nota? Ok, entonces continuamos. Entonces vamos a hablar ahora de conversión de decimal a binario. No. Otro método de conversión de decimal a binario. ¿Listo? ¿Cuál es el otro método? El otro método es dividir la cifra en 2 hasta que su residuo sea eh, 0 o que no pueda ser más divisible por 2. ¿Listo? Entonces miren lo que se hace. Tenemos la cifra decimal, entonces dividimos en 2 para nuestro ejemplo. Entonces, 37 dividido en 2 me da 18. Bueno, me da 1 por 2, 2, a 3, 1, bajo el 7, en 17, 8 por 2, 16, a 17 sobra 1, que es acá ya, primer bit. Ahora voy a dividir este cociente que me dio, lo divido nuevamente en 2. Entonces me da 18 dividido en 2, 9, 9 por 18 me sobra 0. Siguiente bit ya lo tengo. Ahora el 9 que me dio el cociente acá lo divido en 2. En 2 me da 4 por 2, 8 a 9, 1. Ya tengo mi siguiente bit. El cociente que es 4 lo divido nuevamente en 2. Me da 2 por 2 a 4, 0. Siguiente ya lo tengo. Ese 2 lo divido nuevamente en 2. Y me da 1. 1 por 2, 2. Cociente es 0. El 1 al dividirlo por 2 me daría cociente 0. Entonces ahí te tengo la división. Y ahora el bit de la izquierda, que llamamos nosotros del de mayor peso, ya tuvimos que el de la derecha era el de menor peso, el de la izquierda sería el de mayor peso. Entonces el último cociente que tuve yo, en este caso este 1, va a ser el bit de mayor peso. ¿Listo? Y comienzo a tomar los bits aquí para allá. Entonces seguiría, tengo el 1, ahora seguiría el 0, este de acá, 0, ahora seguiría este de acá, este 0 lo paso para acá, ahora seguiría este 1, lo paso para acá, este 0, este de acá y este 1. Y tengo mi número 37 en base 2. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Siguen? Ingeniero, y si el número es muy grande, o sea, dado unas, no sé, 12 cifras, igual, dividirlo en dos, o hay un método más rápido?
Estoy hablando con el micrófono apagado, qué pena. Entonces, ya que, pues, están esos dos métodos, ya es cuestión de el que se te facilitará más. Yo pensaría que el de las potencias. Listo, ingeniero, vale. Ok, continuamos entonces. Ahora vamos a... bueno. Vamos a convertir de binario a octal. Le vamos a convertir esos números binarios que están ahí en números octales. Entonces, esto es mucho más sencillo. Entonces, miren su tablita que teníamos hace un momento de la tablita que tenía hexadecimal con la columna que tenía la representación binaria de cada uno de ellos. Entonces, recuerden que dijimos que para representar una cifra hexadecimal hacemos uso de 4 bits binarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Es muy sencillo. Agrupo de a 4 bits, iniciando en la derecha hacia la izquierda, 4 bits. 4 bits. Y aquí vuelvo a coger 4 bits. ¿Listo? Y reemplazo por sus respectivos equivalentes. Entonces, 0, 1, 1, 1 equivale a 7. 0, 1, 0, 1 equivale a... ¿Quién tiene su tablita ahí? A 5, ingeniero. 5. 1, 0, 1, 0 equivale a... A la letra A, ingeniero. Correcto. Y el 1, 1, 0, 0, ahí incrementamos en 2, entonces solamente la letra C. Listo. Miren, acá está. Soplete, qué pena. Entonces, CA57 en base 16 es igual a ese número en base 2. A 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 en base 2 es igual a CA57 en base 16. ¿Listo? Es mucho más sencillo, pues no sé. Solamente es agrupar y reemplazar por el equivalente. Ahora, en el caso de la derecha, en este que tenemos acá, cuando comenzamos a agrupar, nos damos cuenta que al último grupo le queda faltando una cifra para completar los 4 bits. Y lo único que hacemos es completar con ceritos a la izquierda. Pues acá le faltan 2. Y en el sistema numérico binario, o hexadecimal, o en el octal, al igual que en el decimal, el 0 a la izquierda no tiene ningún valor. Si me quedo bien, a ver, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, sí, 0, 0. Ahí, añaden 2 ceros, porque ya estaba soplete, se añaden 2 ceros para completar el grupo de 4 bits. Y hacemos el mismo ejercicio. Reemplazamos por su equivalente. Acá tendría el 9, acá tendría el 6, acá tendría el 1, acá tendría la F, y acá tendría el 3. Entonces 3F169 es el equivalente en base 16 de ese número binario. ¿Listo? Bastante sencillo, ¿sí o no?
Bueno, si alguno necesita que espere un momento, me avisa, por favor. Bueno, ahora vamos a mirar conversión hexadecimal binaria. Pues tenemos números en hexadecimal y vamos a pasarlos a binario. Esto es el inverso de lo que estábamos haciendo hace un momento. Entonces, hacemos el proceso inverso. Escogemos cada una de las cifras y la vamos a reemplazar por su respectivo equivalente binario. Es decir, tendríamos el 4 pues sería 0, 0, 0, 1, 0, ¿verdad? La A sería 1, 0, 1. Ustedes que tienen la tablita ya me corrigen, por favor, si me equivoco. 0. Entonces acá tendríamos el 4 en binario, la A en binario, el 0 en binario, pues tendríamos los 4 ceros. Y el 1, pues sería de los 3 ceros. Completamos ahí los 3 ceros. Y el 1, ¿no? Esto sería el 1. El 1 hexadecimal en binario. Sencillo, ¿sí o no? Pues este sería el número en base 2. A ver cómo quedaría esto. Se quedaría 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. ¿Sí les da igual? El CF8E.
Sí, señor. Sí, señor. ¿A todos les da igual? ¿O alguien tiene alguna duda del ejercicio? Ok, mire. Vamos a convertir hexadecimal a decimal. ¿Listo? Entonces hay dos formas. Una es primero convertir el número hexadecimal a binario y luego pasarlo a decimal. ¿Listo? Entonces en el ejemplo que tenemos ahí sería 001, 3 ceros, 1, 1, y el otro sería 1, 1, 0, 0, ¿no? Y después, pasando los valores posicionales de cada uno de los binarios, pues lo multiplicamos por sus potencias y sumamos, y ya. Bien, entonces acá estos tres unos, cada uno lo multiplicamos por su potencia, pero pues los de los ceros no aparecen porque 0 por cualquiera nos da 0, y sumamos sus resultados. Entonces este sería 1 en base 16, sería 28 en base 10. Esto es una forma. La otra forma es, igualmente hacemos con el A85 en base 16, lo pasamos a su respectivo binario y multiplicamos por sus potencias y sumamos sus resultados. Nos da 2693. ¿Sí recuerdan lo de las potencias que hicimos al comienzo cuando convertimos binario a decimal? Entonces aquí lo que estamos haciendo es pasar el hexadecimal a binario y el binario lo vamos a pasar a decimal. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Un minuto, ingeniero. Vale. Ok. Aquí vamos a hacer conversión de hexadecimal a decimal de la otra manera. Entonces ahí simplemente hacemos uso de los valores posicionales.
Entonces, ¿cuáles son los valores posicionales? Pues para el caso del 5, pues es 16 a la 0. ¿Listo? Entonces 16 a la 0 pues me da 1. Multiplico el 5 por el 1. Para el caso de la E, pero para acá es 0, acá es 1. Y la base pues es en este caso es base 16. Entonces, para el caso de la E es 16 a la 1. Cuando me da 16 a la 1 pues me da 16. Multiplico la E por 16. Y pasamos a su valor decimal, pues queda 5 por 1. Acá no es más, acá es un igual, perdón. Es un igual. Por 1, 5, 14 por 16, 224. Entonces, es 5 en base 16, me da 229 en base 10. Es un 6. No, puede ser 6. Eso es un 6. Es 5 en base 16, me da 229 en base 10. ¿Listo? Ahora miremos cómo sería con B2F8 en base 16. Entonces lo mismo, acá tendría 16 a la 0 para el 8, 16 a la 1 para la F, 16 a la 2, a la 2 para el 2 y 16 a la 3, es un 3, para la B. ¿Listo? Lo mismo, 16 a la 3, 4096, 16 a la 3, 16 a la 2, 16 a la 1 y 16 a la 0. Nos daría B2 F8 en base 16, nos daría 45.816 en base 10. ¿Listo? Ok. Señor. Ahora vamos a convertir de decimal a hexadecimal. Para pasar de decimal a hexadecimal lo que hacemos es divisiones consecutivas.
¿Cuánto dividimos? Dividimos la cifra decimal en 10. Perdón, en la base hexadecimal, que es 16. ¿Listo? Mira, cogemos el 650 y lo dividimos en 16. En este caso nos da 40,625. ¿Listo? Entonces, tomamos la cifra, la parte decimal, la parte después de la coma, del resultado, del cociente, y lo multiplicamos por nuestra base, que es 16. Eso nos va a dar la cifra menos significativa, el dígito menos significativo de nuestro valor decimal. O sea, el primer valor que obtenemos nosotros es el que va más a la derecha. ¿Listo? El menos significativo. Ahora, la parte entera de nuestro resultado lo volvemos a dividir en 16. ¿Sí? Este 40 de acá lo volvemos a dividir en 16. Y nuevamente hacemos el mismo ejercicio. La parte decimal la vamos a multiplicar por 16. ¿Listo? Entonces nos queda 0.5 por 16, nos va a dar la segunda cifra o el segundo dígito de nuestro número. Sería el 8, sería acá. Y volvemos a hacer lo mismo, la parte entera de ese resultado que teníamos acá, lo volvemos a dividir en 16. Y nuevamente, ¿hasta cuándo? Hasta que ya no nos da parte entera el resultado. Acá ya la parte entera nos da 0 y nos da 125 en la parte decimal. ¿Listo? Esos 0,125 lo multiplicamos nuevamente por 16. Acá lo multiplicamos por 16. Y esa va a ser nuestro dígito más significativo. ¿Listo? Ahí está, el 2. Esa es una de las maneras, o una forma de convertir de decimal a hexadecimal. ¿Listo? Señor. Bueno, entonces vamos a convertir, otra manera es convertirse a hacer divisiones consecutivas, pero ya no, lo que ordenamos son los residuos. ¿Listo? Igual. Entonces, para este ejemplo, tenemos el número 3571 y lo vamos a convertir a el decimal, lo vamos a convertir a hexadecimal. Entonces, vamos a hacer divisiones consecutivas en 16, como lo que hacíamos con el de binario. Bueno, pero ¿cuándo paramos? Ahí paramos cuando el cociente sea menor que 15. O sea, 15 o menor que 15. ¿Sí? Cuando sea menor que 15, perdón. En este caso, entonces va. Primero dividimos en 16. Bueno, tomamos el 3. 2 por 1, 2. A 3. Hay un error. Ah, no, mentiras, el 16. Tomamos el 16, 2 por 16, 32. A 35, 3. Bajamos el 7. 37 nuevamente está 2 veces. Por 16, 30, a 37, 4. Por 32 a 37, acá me da 5. Ya está mal, da 5. 3 por a 5, bajamos el siguiente que es el 1, 51 a 16 a 3. 3 por 16. ¿Cuánto da 16 por 3? 48 a 51, 3. Me da residuo 3. Acá. Entonces tengo mi primer cifra. Ahora
223 dividido en 16, es lo mismo, tomo dos cifras, 22 a 16, una por 16 me da 16, a 22, 6, bajo la cifra siguiente que es 3, y 3 por 16 me da 48, a 63, 15, aquí me da el siguiente residuo que me dio 15, y el cociente me da 3, entonces, pues como estoy dividiendo en 16, el cociente si dividido 3 en 16 me daría 0. Recuerden que paramos cuando el cociente me da 0. Entonces, ahora vamos a hacer igual. El 13 en representación hexadecimal es la D. Entonces, viene para acá, es mi cifra de mayor peso, mi dígito de mayor peso. Sigue el 15, que representado en hexadecimal me da F. Y por último tendría el 3, la cifra de menor peso, o el dígito de menor peso. ¿Listo? Entonces ahí obtengo que 3571 en base 10 es igual a DF3 en base 16. ¿Listo? Sí, señor. Ok. ¿Preguntas hasta ahí? De momento no, ingeniero. Ok, next, entonces continuamos. Ahora vamos a convertir decimal a octal. Esto entonces, lo mismo, dos formas. Una es dividir acá, dividir en 8, en la base octal. Acá dividimos en 8 y hacemos lo mismo que hacemos con la base 16. La parte decimal de esa división, de ese cociente, perdón, esa parte la voy a multiplicar por 8. Y ese número que obtengo ahí va a ser mi dígito menos significativo. ¿Listo? Y la parte entera del cociente que me dio ahí la voy a volver a dividir en 8. Y nuevamente tomo la parte decimal y la multiplico por 8. Y esa sería mi siguiente cifra. Voy armando mi número octal. Y la parte entera que me dio ahí, vuelvo y la divido en 8. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cociente, la parte entera del cociente me dé 0. Entonces, en este caso, la parte entera del cociente me da 0. Ya no hago más divisiones en 8. Pero la parte decimal sí la voy a multiplicar por 8. ¿Listo? Que tendría mi dígito más significativo. Es decir, que 359 en base 10 sería igual a 547 en base 8. Este es idéntico a la primera forma que vimos en la conversión decimal a hexadecimal. Ok, dale, continuamos. Entonces vamos a ahora convertir de octal a binario. De octal a binario es muy parecido a lo que hicimos con la conversión de hexadecimal a binario. Como sabemos la representación de cada cifra, de cada dígito octal, lo hacemos con 3 bits binarios.
Entonces nos queda muy sencillo, porque simplemente es reemplazar por su equivalente, cada dígito octal lo reemplazamos por su equivalente binario. Es decir, miren, reemplazamos el 3, miren, el 1 y el 3 acá los tengo, por su equivalente binario. Y recuerden que cada dígito octal yo lo represento por 3 bits. ¿Listo? Entonces el 3 es 0, 1, 1. Y el 1 es, uy, acá hay un error. El 1 es 0, 0, 1. Uy, terrible ese error. Vale. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Acá nos quedaría 13, lo escribo correcto, 13 en base 8 sería igual a 0, 0, 1. Esto sería el 1. Y el 3 sería 0, 1, 1. Este sería el número en base binario. ¿Listo? Así con el 25 en base 8. Reemplazamos cada uno por su equivalente binario, cada uno de los dígitos octales por su equivalente binario. Recuerden que el octal en binario son 3 bits. Cada dígito octal representado en binario utiliza 3 bits. ¿Listo? Muy sencillo. Ok, continuamos entonces. Ok. Y por último vamos a ver lo que es la conversión binario octal. Entonces, adivinen, agrupamos de a 3. Como ya sabemos que cada 3 bits es un octal, simplemente vamos a agrupar de a 3 bits. ¿Listo? 101 me da el 5, 110 me da el 6, es decir que 110101 en base 2 es igual a 65 en base 8. Y acá nuevamente lo volvemos a hacer. Agrupamos de a 3 y recordamos su representación. ¿Listo? Entonces, el 101 pues será el 5,
el 111 será el 7, el 001 será el 1, es decir, que este número en base 2 es el 571 en base 8. ¿Entendido? ¿Preguntas hasta ahí? No, ingeniero. Ok. Entonces, por favor, van a comenzar a llenar esta tablita de acá. Por acá en algún lado. No, esa no, esa es insoplete. Esta de acá. Bueno. Entonces, ¿qué van a hacer? Yo les doy a ustedes esta columna de acá, esta fila de acá, se llama A. ¿Listo? Uy, veo eso. Esta se llama A. Esta se llama A. Entonces, la de arriba es A. ¿Listo? Esta es la A. La siguiente es B. ¿Listo? Y la que está aquí en blanco es A más B. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Yo les estoy dando aquí la base 16, está 1E. Y ustedes van a completar 1E en base 8, 1E en base 2, 1E en base 10. En Gray no lo hemos visto, entonces no lo van a hacer. Lo mismo con este, acá tengo en B, tengo en base 2, le estoy dando el 1, 0, 0, 1, 0. ¿Cierto? Y ustedes lo van a completar en base 8, en base 16 y en base 10. Y acá vamos a hacer la suma. De lo que les dio en base 8, tiene que colocarme aquí lo que da eso más eso en base 8. Ya ustedes verán si suman, lo lógico es que suman en decimal y conviertan de decimal pues las demás cantidades, ¿cierto? Igual acá, esto es C, esto es C, esto es D, y aquí van a colocar ustedes C menos D, ¿listo? Acá en esta última fila. Ya les dije, Gray, pues me la ignoran, Gray me la ignoran, ¿listo? Después vamos a ver cómo convertimos a Gray, que es un código, eso no es un sistema numérico, es un código. Esto no es un quiz, acá dice quiz, pero no es un quiz, bueno. ¿Listo? ¿Entendido? Listo. Yo ahorita más ratito le tomo un pantallazo y lo coloco sobre el Meet de hoy. Bueno, mis estimados. Esto sería todo por el día de hoy.
Y quedaría pendiente ese el desarrollo de esa tablita para la siguiente sesión, ¿listo? ¿Ya la puedo quitar? ¿Sí? Sí, señor. Sí, sí, señor, ya.